las observaciones, a las observaciones que ha hecho el Ministerio de Ciencia y Técnica al plan de mejoras propuesto por la universidad para el periodo 2020-2025. Bueno, como ustedes saben, la carrera del investigador ha salido por una resolución del Consejo Superior, la resolución 7425 del 2 de diciembre del año pasado, del 2021. Como toda resolución tiene sus considerandos, su resolución y dos anexos, a los cuales yo me voy a referir hoy. Pero a modo de los considerandos y para destacar la importancia que tiene esta carrera, quiero decir que se trata de una respuesta rápida y contundente que dio la universidad ante una observación que nos hizo el Ministerio de Ciencia y Técnica a la función de investigación. Porque en ese plan de mejoras, en ese informe de mejoras que se le presentó al Ministerio, se consignaron cuestiones como esta que les voy a leer textualmente. Como debilidades se advierte que las políticas de seguimiento de las actividades de investigación más desarrollo no resultan suficientes y la sistematización de los relevamientos no ha podido aún ser capitalizada por la institución. Bueno, es una observación muy seria a la que hubo que dar respuesta inmediata. Porque en la actualidad, hasta este momento, la universidad contaba con una resolución que aún está vigente, que es la número 6850 del año 2011, sobre las dedicaciones semi-exclusivas, que significaron un avance en la función investigativa, sobre todo en el contexto histórico de esta universidad, que como todos saben se trata de una universidad que durante muchísimas décadas tuvo un énfasis en la formación profesional, pero no en la investigación. Si bien la investigación siempre estuvo presente, porque es impensable ejercer la docencia independientemente de la investigación, el énfasis estuvo puesto siempre en la formación profesionalizada. Bueno, el tema de las dedicaciones exclusivas vino a significar un gran avance al respecto, pero hacía falta una propuesta superadora. Y en este sentido, en concordancia con lo observado por el Ministerio de Ciencia y Técnica, se propuso la carrera de investigador, que costó mucho sacarla, no solamente por la complejidad del diseño, sino también por otras cuestiones. Pero no solamente con esto se da respuesta al observado por el Ministerio, sino también al estatuto mismo de la universidad, que en el artículo 3 dice que la Universidad Católica de Santa Fe es una comunidad de investigadores. Fíjense que pone primero los investigadores. Investigadores, docentes, alumnos y auxiliares. Y agrega algo que para algunos puede ser restrictivo, pero voy a aclarar que no es así, que dice que a la luz de la fe y con el mandato de la Iglesia tiene como finalidad la búsqueda de la verdad a través de la actividad investigativa, educativa y de proyección con el medio de acuerdo a su naturaleza. Y digo que esto no tiene que sonar restrictivo, como que la investigación estuviera sujeta a una autoridad heterónoma que condiciona la libertad intelectual, porque esto nunca ha ocurrido en la Universidad Católica de Santa Fe. Yo hace muchos años que soy investigador de esta universidad y les aseguro que he trabajado siempre con la máxima libertad intelectual y libertad de cátedra. Por lo tanto, lejos de significar un condicionamiento, esto que dice el estatuto es un estímulo a buscar la verdad con una mente abierta. Y eso es justamente lo que propone la carrera del investigador. Por lo tanto, digamos, el haber abordado esta iniciativa posiciona a la Universidad Católica de Santa Fe en un contexto privilegiado de universidades nacionales, privadas y públicas que cuentan con carrera de investigador. No todas lo tienen. No todas lo tienen. Y en este sentido la universidad pasa a estar en esa playa de instituciones educativas superiores
que cuentan con el privilegio de tener una carrera de investigación. De modo que es una cosa muy desafiante, muy estimulante, y que, por supuesto, invito a todos a interesarse y a preguntar lo que sea necesario después de esta conversación, que va a durar tan solo es una lectura de la resolución, de los anexos. Ustedes saben que no hay nada más aburrido que leer una resolución, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más dinámica posible, sobre todo aclarando los aspectos donde se han manifestado las mayores dudas. De modo que después en el chat, Marina va a recoger las preguntas y vamos a tratar de responderlas con Guillermo. No va a haber ningún problema en este sentido. Bueno, como les decía, esta carrera tiene dos anexos. Esta resolución, perdón, tiene dos anexos. El primer anexo tiene que ver con los objetivos específicos, el objetivo principal, los criterios de exclusión, o sea, quienes no podrían entrar a la carrera de investigador, porque es una carrera de convocatoria muy abierta. Y el anexo 2 tiene que ver ya con el manual de procedimientos, que es una documentación ya más de detalle, ¿no? Que podría discutirse en otra circunstancia. Bueno, en cuanto a los objetivos generales de la carrera de investigador, el objetivo, como dijimos, es optimizar la función de investigación y desarrollo en el marco de la visión y misión de la universidad. Hasta ahí no cabe ninguna duda. Pero los objetivos específicos tienen que ver con reclutar un mayor número de investigadores para la universidad, aumentar ese número, y no solamente de la universidad, sino también atraer y consolidar a científicos e investigadores ya calificados que estén activos en los diferentes campos disciplinares. Y la condición es ofrecer condiciones favorables de trabajo, no solo desde el punto de vista de la ergonomía, sino también del apoyo institucional a la investigación, del apoyo financiero, tanto para investigadores como para estudiantes avanzados, y de que cuenten con el acceso a bases de datos, digamos, a sistemas de referencia internacionales que hoy son indispensables para el investigador. Hoy es muy difícil comprar un libro en Argentina, ¿eh? Nosotros no tenemos un dólar especial para la compra de libros. Tenemos que pagar, como cualquier hijo de vecino, el dólar como corresponde. Y es cada vez más difícil comprar libros, pero la Internet en este sentido nos ha abierto horizontes muy distintos en cuanto a la posibilidad de conseguir literatura especializada en los distintos campos disciplinares. Bueno, ustedes pueden ver después los objetivos específicos en la resolución que está en la página web. Y, Carlos, disculpa, sí, ¿podrás ir sí. mostrando la resolución? ¿Podrás ir mostrando la resolución como para que Sí. se vayan orientando o no? Bueno, yo no sé si alguien la tiene. ¿O no era esa la idea? No, bueno, no era, sí, puede ser. Yo no sé si la tengo, me van a tener que dar tiempo a que la busque. Guillermo me busque. parece que la tiene. Si Guillermo, Ahí la tiene. bueno, ahí está. Si la tiene Guillermo, que es mucho más rápido con esto. A ver, Juan Ahí Carlos, está. permiso. Sí, adelante, adelante, Guillermo. Ahí puse en el chat el link de la página web de la Católica, acá donde y puse el link directamente que entra en investigación. Acá está, de arriba para abajo, a la izquierda nuestra, carrera del investigador. Despliega en el menú y ahí está la resolución y después todos los requisitos y los anexos que hay que llenar para presentarse a la misma. Listo, Juan Carlos. Perfecto, bueno, perfecto. Ahí está todo, entonces ustedes pueden ver si se puede abrir, Guillermo, entonces yo voy acompañando la lectura con alguna explicación. Lo abro. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos bajando hasta los criterios de exclusión. Y ahí quería detenerme un poco. Criterio de exclusión. Ahí está. ¿Ven? Que dice, el aspirante a la carrera del investigador no podrá exceder, considerando todos sus cargos,
actuales, ya sean, o sea, se suman los académicos y los de gestión, una carga total de 50 horas semanales. Eso hace que los becarios e investigadores de CONICET queden excluidos de pleno derecho mientras revistan una dedicación exclusiva en sus actividades. Por lo tanto, los criterios de exclusión son, en primer lugar, CONICET, y en segundo lugar, la dedicación compartida con otras universidades. Porque la suma de horas de dedicación con otra universidad, con las dedicadas a la investigación, en esta carrera de investigador, en total no pueden exceder las 50 horas semanales. Bien. Después viene un ítem relativo a la selección y evaluación de aspirantes, que por supuesto, como toda carrera de investigador, o como toda presentación a la docencia, tiene que ir acompañada de un currículum. O sea, se debe presentar un currículum vitae donde se describa toda la información actualizada. Ustedes saben que hay distintas formas para presentar el currículum. Uno, por lo general, lo tiene ya en una estructura estereotipada, en el Word, por ejemplo, pero ahí donde mostraba Guillermo, la Universidad Católica tiene un formato propio de currículum. Y el ítem 12 justamente pregunta si pertenece a una carrera de investigador. De modo que ahora, quien acceda a ese formulario de currículum, va a poder, si se inscribe en la carrera y es admitido, va a poder ya completar ese cuadro respecto de que pertenece a la carrera de investigador. Bien, por otra parte, existe, como Juan ustedes Carlos. saben... Sí, sí, Guillermo. Agrego solamente, disculpa. Sí. Acabo de apagar el micrófono este. En el CBR, el currículum vitae argentino, también está el ítem que se carga carrera de investigador. Sí. Y cuando uno carga carrera del investigador, solamente aparece la carrera de investigador CONICET y una de Buenos Aires, es decir, que no hay muchas carreras de investigador en las universidades argentinas, como carrera, sí hay como proyectos, ¿no? Pero no como carrera, me parece, Juan Carlos. Correcto, sí. El CBR justamente el que me iba a referir como la otra forma de presentar el currículum, porque la mayoría de los que somos investigadores, ya hace rato que tenemos el CBR, porque lo exigen como condición sine qua non para presentarse a cualquier cátedra. Pero, como decía Guillermo, el currículum, el formato CBR, es un formato restringido, porque, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes, que viene a la carrera de investigador de la Universidad Católica alguien que ya es investigador de la Universidad del Litoral, y le alcanzan, digamos, las horas para compartir la carrera de investigador de la Universidad del Litoral. Bueno, ese investigador tiene que tener el currículum en un formato digital que se llama SIGEVA UNL. Y desde allí no puede migrar sus datos directamente al CBR, sino que está la intermediación, como en todos los aspectos de la vida en Argentina, todo tiene que pasar por Buenos Aires. Entonces, del SIGEVA UNL hay que migrar al SIGEVA UBA, y de ahí se pasa recién al CBR. Al SIGEVA CONICET, perdón, y del UNL al CONICET, y de ahí al CBR. Es decir que los pasos son muy largos y muy engorrosos. La idea es que un investigador pueda completar el CBR en forma directa sin pasar por todas esas penosas mediaciones. Pero el que está en la Universidad Nacional no tiene otra alternativa. Y no digo solamente que esté en la Universidad del Litoral, esté en la Universidad Nacional de Tucumán, donde sea, tiene que pasar siempre por la aduana del CONICET para después migrar al CBR. Bueno, son las parte de la injusticia estructural que tenemos en este país en todos los aspectos. En cuanto a la selección de aspirantes, ese currículum se va a estudiar por parte de un comité de evaluadores externos. Y ese comité de evaluadores externos va a emitir un dictamen que va a establecer un orden de ingreso en cada una de las categorías. Dicho sea de paso que la carrera de investigador va a contar con 5 categorías a las cuales ya me voy a referir a continuación. Ahora, ese orden solo tendrá validez
en el caso de una convocatoria a la que se presente el candidato. En próximas convocatorias, dado que su actividad científica ha cambiado, seguramente ha progresado, ha cambiado esto el currículum vitae y por lo tanto tendrá que presentar una nueva postulación. Bien, respecto al Comité de Evaluadores Externos, hay una lista, hay una base de datos de especialistas en cada uno de los campos disciplinares. Es decir, se ha buscado a los más reconocidos. Los más reconocidos son aquellos que a nivel nacional, a nivel de la Universidad Nacional, tienen categoría de investigador 2 o 1, que son las dos más altas. O sea, nadie que no tenga esas, alguien que tenga menos de la 2, o sea, que tenga la 3, ya no puede formar parte del banco de evaluadores externos. Eso quiere decir que estamos contando con los especialistas más destacados, porque no es fácil acceder a esas categorías. Y por supuesto que al momento de evaluarse, de presentar los currículum, las currículas, digamos, que se hayan manifestado, se les va a presentar el banco de evaluadores porque siempre existe la posibilidad legal de recusación. Es decir, si alguno de los investigadores tiene algún problema personal con uno de los eventuales pares evaluadores que le podría llegar a evaluar, puede recusarlo de acuerdo a criterios como, por ejemplo, enemistad manifiesta o antecedentes donde la persona se ha visto perjudicada por ese evaluador. O sea, todo eso está previsto para el momento de la evaluación. Y ahora sí, sería interesante ya pasar directamente a los criterios cualitativos de admisión en las categorías y la carga horaria. Fíjense que nosotros vamos a leer las primeras porque después se van repitiendo y se van haciendo un poco más exigentes hacia las categorías superiores. De menor a mayor se progresa de la categoría 5 a la categoría 1. Los requisitos de ingreso para la categoría 5 están ofrecidos tanto para graduados como para docentes universitarios, o sea, aquellos que, por supuesto, son graduados, pero a la vez, además de graduados, son docentes universitarios que todavía no han emprendido una carrera de investigador. Bueno, para graduados se le exige haber realizado el curso de metodología general ofrecido por la Secretaría de Ciencia Técnica y Extensión de la Universidad Católica de Santa Fe u otro equivalente debidamente acreditado por universidad u organismo científico equivalente. ¿Qué quiere decir? Yo no sé si todos saben que la Universidad Católica ofrece un curso general de metodología de la investigación científica que lo está dictando el doctor Eduardo Ibáñez. Bueno, ese es el curso al que aquí se refiere. Pero hay personas que ya pueden haber hecho otro equivalente en la institución, digamos, un organismo científico debidamente acreditado, que puede ser otra universidad o un instituto, y puede, digamos, homologar el curso por eso. Haber participado en al menos 2 ocasiones como integrante de un proyecto de investigación anual acreditado por organismo competente. Es decir, tiene que tener este mínimo antecedente de haber participado en un proyecto de investigación. No necesariamente dentro del grupo responsable de investigadores, sino como un mero colaborador. Porque estamos hablando para graduados y para el ingreso a la categoría más baja. Haber presentado en los 2 últimos años, como primer autor o coautor, una ponencia en un congreso de alcance nacional. Es decir, fíjense que una ponencia en 2 años es prácticamente nada la exigencia. Y cuando se dice autor o coautor, porque a veces hay presentación en sistemas de pósters donde aparecen varios autores, y con que sea un coautor del conjunto no hay problema. Por lo general, y esto lo saben ustedes, las disciplinas humanísticas presentan ponencias de 1 o 2 autores nomás, pero las disciplinas de ciencias de la salud suelen presentar, por ejemplo, un equipo de investigación formado por varios autores. Entonces están contempladas las dos posibilidades. Esto para graduados.
para docentes universitarios que aspiren a la carrera de investigador, bueno, también se les exige haber realizado el mencionado curso de metodología y haber participado al menos en 2 ocasiones con un proyecto de investigación anual acreditado por el organismo competente, pero la diferencia con el graduado es que en al menos uno de esos proyectos debe aparecer como integrante de un proyecto de promoción a la investigación o equivalente de otras instituciones científicas. Cuando decimos de promoción a la investigación, estamos pensando en la estructura lógica de la investigación en la Universidad Católica de Santa Fe, que tiene 3 niveles. Proyectos de promoción a la investigación, perdón, proyecto de iniciación a la investigación, proyecto de promoción y proyecto de formados. Entonces, se le pide que aparecer como integrante en un proyecto de promoción. Bien. Por otra parte, si seguimos bajando haber presentado también en los últimos 2 años un artículo de investigación en un congreso, en una ponencia, en un congreso de alcance nacional, y se le pide, además, esto que no estaba antes, que lo que no estaba para el graduado es haber publicado en los 2 últimos años un artículo de investigación en una revista científica. Ni siquiera se dice que esté indexada, que no esté indexada, o sea, perdón, que tenga comité científico, que no tenga, que tenga arbitraje, que no tenga. Sí, haber publicado en una revista un artículo de investigación. Una revista científica, no un artículo de divulgación científica, sino de investigación científica. Bueno, la carga horaria es de 20 horas semanales con jornadas presenciales efectivas en la universidad. Hoy me decía Guillermo, cualquier cosa Guillermo vos corregime si esto es así, que de esas 20 horas, solo 2 son de presencia efectiva en la universidad. ¿Es así? Porque, lógicamente, alguno puede ser de afuera y no se le... No Sí. puede activar el micrófono, es así. Ah, bueno, sí. De presencia efectiva, es decir, que la investigación lleva todo un camino de producción que también en el ámbito fuera de la universidad se puede hacer. Lo que se pide 2 días de presencia efectiva es para conformar equipos de investigación entre todos los investigadores. Por eso ese es el objetivo. Perfecto. Claro, que esto no asuste a nadie, porque dice, uy, ¿cómo voy a hacer para estar 20 horas en la universidad? Que no asuste a nadie porque tiene esta explicación, ¿verdad? Bueno, la categoría Juan 4... Carlos. Sí, adelante, sí, Vanina. Acá hay una consulta que me parece apropiada como para el momento, ¿no? Y no Bueno, dejarla pasar. Dale. Esteban pregunta si quienes hayan hecho los cursos de metodología de investigación correspondiente al doctorado tendrían homologado el curso. Totalmente, sí, totalmente. Sí, porque van a ver ustedes que después en las categorías superiores desaparece esto. Ya donde se exige el título de doctor para entrar, no está lo del curso, porque el doctorado tiene una metodología de investigación. Sí, absolutamente. Yo tengo otra pregunta, no sé si la hago ahora, la escribo en el chat, no sé cómo es la metodología para hacer las preguntas. No sé, Marina, que es la coordinadora. Por lo general, Esteban, nosotros, o sea, dejamos que el expositor dé la charla y posteriormente, bueno, se habilitan los micrófonos como para poder, salvo que, por ejemplo, estemos justamente esta... No hay problema. Pero esto me pareció oportuno porque era justo lo que el doctor estaba explicando. Muchas gracias. Lo dejamos para cuando sea correspondiente. Bueno, perfecto. La categoría 4. Bueno, la categoría 4 exige, por supuesto, como requisito de ingreso, poseer título de grado. Haber participado en al menos 2 ocasiones como integrante de un proyecto de investigación anual, acreditado por el organismo competente, y en al menos uno de los mismos debe aparecer como director de un proyecto de promoción a la investigación o equivalente de otras instituciones científicas. Es decir, al menos en uno de esos como director. Haber presentado en los últimos 5 años
5 años, 2 ponencias en congresos de alcance nacional. Fíjense que es muy generosa la proposición. Y haber publicado en los últimos 5 años 2 artículos científicos en el cuartil 3 o 4 o portales de revistas indexadas de la resolución de incentivos a las publicaciones de la Universidad Católica de Santa Fe. Y acá sí lo dejo al experto en cuartiles e índices, que es Guillermo, para que explique, para que amplíe un poco esta información. Bueno, Juan Carlos, sí. A ver, la publicación en la universidad tiene dos finalidades. Uno es la visualización del docente y otro es la reputación del docente y de la universidad. Para eso, las revistas se miden con, entre tantos, los factores de impacto. Y uno de los factores de impacto son los cuartiles. Naturalmente que las publicaciones en cuartil 1 son de alto impacto. Publicar en un cuartil 1 es pasar prácticamente todo un buen examen. Por ejemplo, la profesora de veterinaria de nuestra universidad hace un mes publicó en una revista iraní, cuartil 1, y eso hace que por estar en inglés y está como la afiliación, dice el nombre de la profesora, y abajo Universidad Católica Santa Fe, se le abonó 40.000 pesos, 33.000 por el cuartil 1, más el resto por traducción al inglés. Pero también en esto que dice hay cuartil 3 y 4, por ejemplo, profesores nuestros han publicado en la revista Salud Colectiva de la Universidad de Lanús, que es cuartil 3. También eso recibe un incentivo docente, que aproximadamente son 20.000 pesos, siempre y cuando se publique como Universidad Católica Santa Fe. Si se comparte con otra universidad, se abona el 50%. Y al decir, en revista indexada de la resolución de incentivos, que en nuestra resolución significa que en todo lo que sea revista de portales abiertos, sin factor de impacto, pero como puede ser Real-DIC, Cielo, Latindex, y Latindex no es catálogo 2.0, sino Latindex catálogo, o núcleo básico CAECIT, o repositorio de CONICET, son todos válidos para acceder a la carrera de investigador de esas publicaciones. Es decir, que son normalmente publicaciones mucho más sencillas de poder realizarla y se la aprueban, están aprobadas dentro de revistas también reconocidas, que quizás no tengan factor de impacto porque tienen pocos años y no cumplen los requisitos, pero no quiere decir que son revistas reconocidas y no son revistas depredadoras. Hay revistas que son depredadoras, que le piden que pague el autor para publicarla, bajo un artilugio. Naturalmente que esas no se aprueban, pero normalmente las que nuestros profesores publican y lo que uno ve en la Secretaría de Ciencia Técnica y Extensión, normalmente son publicaciones que valen mucho para esta carrera de investigador. Bien, muchas gracias, Guillermo. Habrán notado ustedes que en el requisito de ingreso a la categoría 4 desapareció la exigencia anterior del curso de metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque se supone que ya el haber participado como director de un proyecto de promoción, la persona tiene digamos, un curso de metodología hecho, ¿no? Además, en la carrera de grado eso hay. Pero también ya en la categoría 3, por supuesto, siempre ampliando la respuesta al profesor Maidana, que hizo esta oportuna pregunta sobre el curso de metodología de investigación. Porque fíjense que ya, cuando el requisito de ingreso a la categoría 3, que dice poseer título de especialista, magíster o doctorado. Son los 3 niveles, los 3 títulos de posgrado de menor a mayor, ¿verdad? Entonces esto ya supone un conocimiento de la metodología de la investigación. En este caso, haber dirigido al menos 4 proyectos de investigación durante toda su trayectoria académica. Todos con informes finales aprobados. La dirección de 2 de esos proyectos deberá haber sido ejecutada en la categoría de formados, que para nosotros es la máxima categoría.
o equivalente de otras instituciones científicas. ¿Qué significa equivalente? Por ejemplo, en las universidades nacionales, lo que para nosotros es proyectos de formados es generalmente lo que se llama CAI más B, que está inscrito en el Programa Nacional de Incentivos Docentes y que está subsidiado, que es justamente la máxima presentación de proyectos. Haber presentado en los últimos 5 años 3 ponencias en congresos científicos nacionales. Y al menos una de dichas ponencias deberá ser presentada en un congreso de alcance internacional. Esto tampoco tiene que asustarlos, porque no significa que el congreso internacional no significa que se hayan tenido que ir a otro país. De ninguna manera, porque hay congresos nacionales de alcance internacional cuando hay, por ejemplo, un invitado internacional. Cuando hay como conferencista invitado un expositor internacional, o bien se abre, digamos, la convocatoria a otros participantes de otros países, lo cual con la virtualidad abrió muchísimo el horizonte respecto de los congresos presenciales, en este sentido. O sea que esto es muy fácil de conseguir también. Y haber publicado en los últimos 5 años 2 artículos científicos, uno de los cuales deberá ser publicado en el cuartil 2 o 3 de incentivos a las publicaciones científicas de la Universidad Católica de Santa Fe e índice superior. Eso para la categoría 3. Fíjense ustedes que la carga horaria, digamos, de 20 horas semanales presenciales efectivas está para todos, pero en realidad de esas son 2, como dijo Guillermo. O sea, esto no va a ser una traba para nadie. Que quede claro. Porque si no, muy pocos podrían acceder a la categoría de investigador. Ya la categoría 2 tiene otras exigencias, porque ya no va el título de especialista. Fíjense que tiene que ser magíster o doctor. Haber dirigido al menos 4 proyectos de investigación acreditados por institución universitaria durante toda su trayectoria académica, por supuesto con informes finales aprobados, y la dirección de al menos uno de esos proyectos deberá haberse ejecutado en la categoría de formados o equivalente, ya expliqué. La dirección de al menos uno de esos proyectos deberá haberse ejecutado en un equipo conformado por investigadores de otras universidades nacionales o extranjeras. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la investigación por su propia concepción no es una tarea solitaria. O sea, no es un ejercicio solitario de una especie de francotirador que se maneja solo. No. La búsqueda de la verdad requiere siempre la confluencia de otros intelectos, de otras vocaciones, y por lo general tiene que ser y debe ser interdisciplinar. Por lo tanto, esto exige trabajar en equipo. La investigación sin equipo es una utopía. Se puede ver, uno hace su investigación privada, casera y demás, pero esa investigación no tiene ningún valor si no se confronta y si no se expone, por ejemplo, en congresos, en publicaciones y demás, donde uno automáticamente expone los resultados de la investigación ante un universo de pares. Y es así como se progresa en la ciencia. Por otra parte, acá aparece un requisito nuevo del cual quiero hablar. Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de maestría o de doctorado con informe positivo de aprobación. Esto es una exigencia bastante fuerte. Les digo porque no es fácil contar con un magíster o con un doctor ya recibido y que lo haya elegido a uno para ser su director. Esto responde a lo que generalmente se conoce como índices cualitativos, es decir, de formación de recursos humanos. Y por supuesto, uno puede tener 5 tesistas de maestría, 5 de doctorado en camino, pero acá lo que se exige es el certificado final de aprobación.
y se pide uno. Esto está en perfecta consonancia con las exigencias de las universidades nacionales, de la categorización, digamos, en universidades nacionales. Haber presentado en los últimos 5 años... perdón, antes de pasar, para decir algo más. Está la posibilidad también que, bueno, si no llegó a ser director, pero fue codirector, también se le contabiliza. Antes no, la figura del codirector no tenía ningún valor. La figura del codirector era una gratuidad absoluta. Y generalmente se consideraba cuando el director era de otro lugar, respecto del lugar de residencia del tesista, y se ponía un codirector del lugar, para que tuviera, digamos, un acceso más inmediato a las consultas. Pero el Sistema Nacional de Categorización no le reconocía ningún mérito al codirector. O sea, el mérito se lo llevaba el director y gran parte del trabajo lo hacía el codirector. Bueno, esto se vio que era un grave defecto y se le dio también oportunidad a que la codirección de un tesista tenga valor porque realmente lo tiene. Generalmente es el primer fusible entre el tesista y el director, el codirector. Y es una tarea que durante mucho tiempo fue muy ingrata. Y la gente la rechazaba por eso, ¿no? Porque no tenía ningún tipo de reconocimiento. Entonces paso ahora al otro. Haber presentado en los últimos 5 años 3 ponencias en congresos científicos. 3. Al menos 2 de esas ponencias deberán ser presentadas en un congreso de alcance internacional. Valen las mismas consideraciones que hice anteriormente. Y haber publicado en los últimos 5 años 2 artículos científicos, uno de los cuales deberá ser publicado en el cuartil 2 o 3 de incentivos a las publicaciones científicas de la Universidad Católica. Bien. Lo que es común denominador, que es la carga horaria, no lo repito. Vamos a la última categoría, que es la máxima, cuyo requisito de ingreso, la categoría 1, ya es el título de doctor. Esto es excluyente. El título de doctor es excluyente para el ingreso a la categoría 1. Haber dirigido al menos 4 proyectos de investigación acreditados por institución universitaria durante su trayectoria académica, todos con informes finales aprobados. La dirección de al menos 2 de esos proyectos deberá haberse ejecutado en la categoría de formados, como corresponde, o equivalente de otras instituciones científicas, y en un equipo conformado por investigadores de otras universidades nacionales o extranjeras. Cuando intervienen universidades extranjeras, en conjunto con universidades nacionales, se suele llamar proyectos de cooperación internacional. Entonces intervienen universidades tanto locales como translocales, ¿no? O sea, extranjeras. Otra cosa es justamente que se exige haber presentado en los últimos 5 años ponencias en congresos científicos. Al menos 2 de dichas ponencias deberán ser presentadas en un congreso de alcance internacional. Haber publicado en los últimos 5 años 4 artículos científicos y uno de dichos artículos deberá ser publicado en el cuartil 1. Esto ya es también bastante exigente de incentivos. Y, por supuesto, poseer una línea clara de investigación reconocida a nivel internacional. ¿Esto qué significa? Que el que llega a la categoría 1 ya tiene que tener una trayectoria reconocida a nivel internacional en cuanto a especialista en determinada disciplina. Y esto hoy, por ejemplo, con el mundo digital, uno pone el nombre en Google y sabe a qué se dedica el investigador, sabe cuáles son, digamos, sus perfiles disciplinares y demás. Y por supuesto, esto está en consonancia con todas las carreras de investigador que existen en las universidades nacionales públicas y privadas. Bien, esto para las 5 categorías. Para terminar, me voy a referir a los requisitos de permanencia, porque no solamente hay que acceder a la categoría, sino que luego hay que permanecer. La permanencia en una categoría dura 5 años. Cuando pasan los 2 primeros años y medio, el investigador debe presentar un informe de gestión. Ese informe de gestión, ese control de gestión que le pide la universidad,
tiene que significar haber cumplido con al menos la mitad de los requisitos que se exigen para las distintas categorías. Cuando se cumple el quinto año, el investigador tiene la opción de quedarse en esa categoría o de aspirar a la otra. Si va a aspirar a la otra, a la inmediata superior, tiene que haber cumplido la totalidad de los requisitos que exige la inmediata superior, para lo cual se presenta con su currículum actualizado, los pares evaluadores ponderan la cualidad el mérito del investigador para promocionar, o bien, como les decía, si está conforme con su categoría, puede quedar 5 años más. Pero, al cabo de los 2 años y medio del nuevo periodo de 5 años, se le vuelve a hacer un control de gestión donde tiene que haber cumplido al menos los requisitos de algunos de la categoría superior. Y si cuando se cumplen los últimos 5 años, es decir, completó 10 años en esa categoría, no aspira a la inmediata superior, pierde de pleno derecho la categoría que está revistiendo. ¿Sí? Esto está muy claro justamente en la resolución. Bueno, y por último, acerca del régimen de las dedicaciones semi-exclusivas, quienes posean una dedicación semi-exclusiva en la universidad pueden continuar en el ejercicio de la misma hasta la caducidad del plazo establecido al momento de su asignación, luego del cual se puede incorporar automáticamente por homologación a la categoría de la carrera de investigador si sus méritos académicos coinciden con los requisitos de ingresos a esa categoría. Es decir, no tiene que rendir equivalencia, sino que pasa directamente a la homologación de la categoría que se corresponde con sus méritos alcanzados en el ejercicio de la dedicación semi-exclusiva. Bueno, la remuneración que percibirá el investigador de acuerdo a su categoría incluirá la dirección o participación del mismo en proyectos de investigación subsidiados por la universidad. Ustedes saben que en este momento los proyectos de investigación están subsidiados por la universidad. O sea, se paga un determinado estipendio a la iniciación, a la investigación, a la promoción y a los formados. Pero los que estén en la carrera de investigador ya van a percibir un honorario que, y dado que la dirección de un proyecto de investigación es condición necesaria, por supuesto no van a cobrar aparte la dirección de proyectos de investigación, sino que eso está incluido en el monto que se les va a pagar. Y hay que presentarse a la carrera de investigador con un proyecto de investigación, o al menos estar, si comienza de las categorías más bajas, estar inmerso ya en un proyecto como dicen los requisitos que mostramos. Juan Carlos. Sí, Guillermo. En el tema también de las remuneraciones, Ajá. para la categoría 5 equivale a 20 horas de adjunto categoría E, que hoy en día, a junio, son 35.600 pesos aproximadamente. La categoría 4, que equivale a adjunto D, 39.600 pesos. La categoría 3, que equivale a asociado C, está en 49.995 aproximadamente, y que la categoría 2 es 20 horas del titular B, 53.975, y la categoría 1 titular A, 57.954. Esto es por 20 horas, ¿no? Que es la carga horaria que se va a abonar. Esto permite que además el investigador pueda, digamos, tener docencia dentro de estas 50 horas que decía el doctor Juan Carlos Alba. Claro, sí. Eso es muy importante porque de ninguna manera la carrera del investigador pretende extirpar a los investigadores de la docencia, porque no tendría sentido, ¿no es cierto? Sino que porque la investigación retroalimenta la docencia, justamente. Entonces, no. Fíjense que el último punto dice, cuando un investigador tuviese entre horas de investigación y otros cargos, que pueden ser de gestión también, el límite de las 50 horas previstas en el apartado C de la presente norma, y entre las mismas no hubiese horas docentes,
podrá dictar ad honorem hasta el equivalente a un 10 o 15%, o sea, 2 o 3 horas de su dedicación como investigador a la docencia. De modo de que no pierda, digamos, la actividad docente en la universidad. Bueno, y por supuesto, siempre hay espacios lacunares en todo esto que no, una resolución, un documento jurídico no puede prever todo. Y entonces el último punto, justamente de esta norma, tiene en cuenta que cualquier situación que aparezca no prevista será resuelta por el rector en la consideración puntual del caso. Bueno, ahora sí me parece que podemos abrir a las preguntas. Acá hay una consulta, Juan Carlos, Sí. por el límite del tema horario, ¿no? Sí. Que lo pregunta Esteban. Para el límite de 50 horas, según la resolución, ¿se computan los cargos académicos o de gestión académica? Es decir, podemos tener un empleo de otra índole, por ejemplo, un empleo en la administración pública o el Poder Judicial, y ello no computaría en las 50 horas. Sí, sí, si son empleos públicos, sí, 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 computa las 50 horas. Sí. Sí, sí. Okay. Lo que puede ser es que si tenga de la parte pública es hasta 30 horas se toman. Si tiene algunas horas más, se toma 30 horas. Es decir, que el cargo ese más las 20 horas completaría las 50 horas. Y la docencia, es lo que decía Juan Carlos, hasta un 10% ad honorem en las horas docentes, ¿sí? Porque esa es una ley que es nacional, la de las 50 horas. De todas formas, después se analiza cada caso en particular, pero esta es la norma general, como dijo Juan Carlos. ¿Sí? Claro, yo le recomendaría que nadie se autoexcluya de entrada, sino que se presente y se ve, por ejemplo, la situación. Por supuesto que si pasa las 50 horas, es una norma que rige para toda la universidad, que rige hasta para el rector, es decir, no, en ese sentido no se puede, esto no se puede tocar. Bueno, si quieren hacer alguna otra consulta, los invito a que habiliten sus micrófonos. Hola, no sé, ¿se escucha? Hola, Cele. Sí, hola, ¿cómo andan? Sí, Celeste, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bueno, gracias por la paciencia de estar explicándolo, Juan Carlos. No, un placer, un placer. A todos sí nos da alta fiaca estar entendiendo las letras normativas, ya que no venimos del derecho, siento que nunca entiendo nada igual, pero entonces... Yo aclaro, yo tampoco vengo del derecho, Celeste. me da cuesta alta una fiaca. barbaridad, claro. Sí. Tengo unas consultas administrativas y también algunas, lo adelantaba de una conversación que tenía con Guillermo, algunas como sugerencias. Creo que todos estos procesos y estos caminos nuevos también se pueden ir fortaleciendo, mejorando, y que todos son aprendizajes, bueno, sobre la marcha. La cuestión administrativa, la pregunta administrativa que tengo es, en cuanto al anexo, cuando dicen todas las cosas que hay, los documentos que hay que presentar, habla todo el tiempo de copia certificada. ¿Y qué es lo que me pasa? En el ámbito, y sobre todo post pandemia, hay un montón de certificados que uno recolectó virtuales. A mí el Ministerio de Salud de Nación nunca me mandó ni me va a mandar nada impreso. O sea, eso, y además porque además los piden autenticadas, entonces yo no puedo ir a tribunales porque no puedo decir la pantalla dice esto. No a tribunal, no, excelente pregunta, porque incluso esto no lo dijimos, Guillermo, en la anterior, en la exposición anterior. Cuando dice que tiene que ser certificada, la certifica la misma universidad. Es decir, ustedes traen el impreso y la misma universidad se lo certifica. No tienen que ir a tribunales, lo cual es una cosa tremendamente engorrosa. Ok, como decía certificada, yo recuerdo que uno va a tribunales a certificar cosas. O sea, si alguien ya lo trae certificado de tribunales, porque puede ver que venga alguien que ya se presentó a un concurso en otra universidad y ya lo tiene certificado. Entonces, por eso nosotros no quisimos abundar en detalle,
pero lo puede, se certifica la misma universidad. Por ejemplo, Celeste, cuando uno va a rendir un concurso en la Universidad Nacional, le piden, por supuesto, la documentación respaldatoria del currículum que esté certificada. Pero nadie la lleva a tribunales, es decir, la certifica la misma la Secretaría Académica de la universidad donde se presenta. Eso no es problema. Bueno, hay otra cuestión que tenía, era en relación a cuando se habla de estas funciones vinculadas con la dirección de proyectos. En el campo de la salud, bueno, creo que el gran financiador a quienes estamos en las áreas de la salud hoy podemos recurrir es el Ministerio de Salud con las becas Salud Investiga. ¿Eso es equivalente a qué? Porque digo, yo vivo todos los años de Salud Investiga, soy alta red, claro. Me presento absolutamente todos los años. Digo, esos roles, ¿bajo qué se atribuye en estos comparativos de decir equivalente? Porque no es una institución académica UNL, no es un CAIMAD. No es una institución ¿O qué sería? Exactamente. Sí, se tendría que ver. Sí, yo creo que el calibre de esa investigación, digamos, el calibre académico de esa investigación, tiene que ser valorado por los antecedentes de los investigadores. Es decir, lo que le van a dar la cualidad de equivalencia a la categoría, digamos, a los proyectos que se exigen en la determinada categoría, va a tener que ver mucho con los antecedentes de los investigadores. Porque yo conozco que Salud Investiga es muy ambiguo en ese aspecto, ¿no? No tiene a veces el estatuto de un CAIT de la Universidad. No, bueno, pero son proyectos a veces multicéntricos. Pero son proyectos, por eso digo, con investigadores. Imagínate que uno demanda 30 horas semanales, a veces en esos proyectos son. Claro. La más grande, yo he participado en CAIMAD, he trabajado más para Salud Investiga que para un CAIMAD. Que para un Entonces, creo que eso sería bueno. Me parece. Sí. Si me permite, Juan Carlos, claro, en el caso de Salud Investiga, son proyectos de investigación, como puede ser un proyecto de formado que vos tengas y estés llevando adelante. Pero, bueno, tener también un proyecto que con los alumnos puede estar en salud. En formado, Juan Carlos dejó claro que está, digamos, no se paga la dirección de formado. Pero en el caso de Salud Investiga, que si paga al investigador, ahí sí se cobra el investigador. ¿Me explico? No cobra en los proyectos de la universidad de formado, porque está dentro de la carrera de investigador. Pero estas investigaciones de Salud Investiga, primero, suma una investigación como si fuera formado, porque son investigaciones, y en el caso que hubiera algún honorario, también en ese caso sí, porque no es de la Universidad Católica, es fuera de la Universidad Católica. No sé si está claro, Celeste. Sí, no, en realidad era por la categoría, pero está bien la pregunta porque también pensaba esto cómo se va a armonizar con algunas también convocatorias externas, claxo, cosas que una puede representarse y no genera o vamos a tener algún problema de... No, todo lo que sea investigación, la idea es, Juan Carlos, que investiguen y que No, y por eso se estudiará cada caso en particular. Y donde se va a poner la lupa es justamente en la trayectoria del investigador que participa en esos proyectos equivalentes. Porque en definitiva lo que le da jerarquía a un proyecto que esté fuera de los cánones de la Universidad Católica o de la Universidad Nacional, son los antecedentes de los investigadores. Eso es lo que hace que un proyecto sea académicamente de alto valor, ¿no? Bueno, no, y lo último era en relación a esto, pensarlo a futuro, el cómo también en esta normativa se materializan las articulaciones interdisciplinares. Creo que acá yo no lo he leído plasmado, y creo que en realidad el desafío será que quienes finalmente postulen y queden algún requisito, porque bueno, si no vamos a seguir siendo cosas estancos que cada uno hace. Me parece que lo bueno, lo lindo y principalmente, bueno, la constitución de equipos, bueno, nada, eso es una sugerencia que lo dejo. Es cierto, yo creo que ya la interdisciplinariedad ya está planteada en los proyectos de formados, ¿no? Que ahí tiene, digamos, una cláusula de interdisciplinaridad.
Pero es lógico, me parece que esto Sí, tendría o que cómo quedar promover en realidad, porque a mí me promover, pasa, claro. Guille, es más, a Guillermo hace 15 días atrás quisimos aplicar a UNICEF y yo no sabía qué sociólogo, politólogo, y quiénes son, y dónde están, y qué perfil Sí, tienen, qué claro, publicaciones tienen. No los conoces. claro. No, no, está bien, porque hoy, o sea, dada la complejidad del conocimiento, hoy es imposible abordar una investigación seria desde un campo monodisciplinar. Eso es así, o sea, según a dónde uno quiere llegar. Si a veces una investigación en derecho requiere el soporte de una investigación en antropología, en ciencias políticas, en filosofía. No es, ya no se agotan. Por supuesto, puede haber proyectos unidisciplinares, ¿no? De profundización académica en la ciencia. Pero sí, yo coincido totalmente y tal vez eso haya que aclarar explícitamente en la Muchas norma. gracias. No, por favor, al contrario. Perdón, yo quisiera, pues, pido disculpas, ¿no? Reiterar una parte de una pregunta que hice yo, porque cuando el doctor Kers habló, se me cortó, no sé si solamente a mí o a todos, pero no llegué a escucharle bien. Mi pregunta era si para el cómputo de las 50 horas, porque la resolución dice solamente cargos académicos y o de gestión académica, dice. Entonces yo decía, bueno, yo tengo un cargo, un empleo público, no sé si se computan dentro de esas horas o no. Entendí que la primera respuesta fue sí se computan, es decir, no puedo superar las 50 horas entre las 20 de la investigación y el empleo público. Ahora, el doctor había hecho una aclaración en relación a que se entendía que el empleo público tenía 30 horas, o se computaban 30 horas, no, eso no me quedó claro, perdón. Por empleado público se computa un máximo de 30 horas. Si es menor, bueno, mejor, porque son 24 más 20, son 44. Ahora, si tiene, ponele un cargo de 36 horas, se computa 30. Bien. De los cuales, ahí sí, las horas docentes, lo que decía el doctor Albi, por ahí va a tener que hacer docencia, pero esa docencia tiene un 10% ad honorem. ¿Por qué? Porque tiene el cargo público. Bien. Está muy bien. Ahí está, digamos, no sé si está claro, Esteban. Está claro, ahora sí, justamente eso se me había cortado por cuestiones del ancho de banda, seguramente. Disculpen la insistencia, gracias. No, por favor. Bueno, si levantó la mano Darío. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? En mi caso, yo estoy terminando el ciclo de complementación curricular en filosofía. Recibí la invitación y me interesó el tema de la investigación. Te escuchamos, Darío. ¿Cómo? Sí, adelante. Prosiga, Darío. No, y bueno, me quedaba un poco con esto que decía usted, doctor Albi, con respecto a la importancia de renovarse, diríamos así en términos simples, la docencia, la investigación. En mi caso también soy sacerdote, entonces también me veo como una beta por ahí a seguir. Lo que, bueno, para mí todo esto es nuevo, así que no sé si en el caso de filosofía también se aplica, porque por lo que veo ahí escuché, hay varias otras disciplinas. No, pensé que era solo para filosofía esto. No, se aplica para todo. Es decir, o sea, usted pregunta si filosofía está incluida en la convocatoria a la carrera de investigador. Claro. Sí, todas las unidades académicas, todas las ciencias que se estudian en la universidad están convocadas. Sí. Generalmente filosofía presenta el mayor número de investigadores. Bien. Filosofía tiene una tradición de investigación a veces cuantitativamente mayor a otras disciplinas. Bueno, en mi caso, ¿con quién lo tendría que hablar esto directamente? ¿Para sumarme a algún grupo de investigación?
O no, o sea, presentarse a la carrera de investigador directamente, Ah, presentarse como aspirante a la carrera de investigador. bien, Y bien. si no, Darío, si no tienen los antecedentes, hablar con, en el caso de Filosofía y Humanidades, Melissa Rusillón, que es la secretaria de Ciencia Técnica y Extensión de Filosofía y Humanidades, para que lo pueda guiar. Bien, perfecto. Melissa ¿Cómo es el nombre? Rusillón, es secretaria de Ciencia Técnica y Extensión. Melissa, se lo escribo en el chat. Sí. Gracias. Rusillón. Ahí está. Muy amable, gracias. No, por favor, ¿usted tiene título de grado, profesor? ¿Usted tiene título? No, ¿Está completando? justamente estoy terminando la bueno. licenciatura. Sí, ya terminé el cursado. Claro. Claro. ¿Y la tesis, usted en qué instancia está de la tesis de licenciatura? A punto de comenzarla. Claro. Sí. Terminamos el cursado ahora. Exacto. Darío, para presentarse a la carrera de investigador hay que tener título naturalmente de grado. ¿no? Pero mientras, como ya está avanzado, está la convocatoria, que termina también el 30 de septiembre, a investigar, iniciación, promoción y formados. Claro. Por ahí ver con Melissa que pueden tener en un equipo de investigación. En algún equipo, sí, eso es importante. Todos los antecedentes, ¿sí? Porque con eso usted ya cubre un requisito, digamos, aval la letter, para después entrar a la carrera de investigador. Y Darío, usted puede presentarse en los proyectos de iniciación, porque está avanzado ya, como alumno investigador, y ahí tiene que tener un director, pero digamos, el centro de la investigación en iniciación es usted con su tema de investigación. Eso se llama beca de iniciación en la investigación, que es para alumnos todavía, claro. Avanzado, a punto de recibirse, que ya pueden hacer investigación. Bien. Muy amable. No. Además está decir, yo creo, Guillermo, que las consultas pueden seguir más allá de esta charla, ¿no es cierto? Más allá de esta presentación, pueden escribir a la Secretaría. Quiere decir que no se agotan las consultas en estas instancias de exposición virtual. Permanentemente pueden consultar. ¿Cuándo abre? Pongo en el chat. Perdón. Sí. No, pongo en el chat la secretaria de Ciencia y Técnica, que está Karina, acá está Karina. Es Karina Vanegas, ahí lo comparto con el correo electrónico. Pero también ten en cuenta que cada unidad académica tiene su secretario de Ciencia Técnica y Extensión. Es decir, que averigüen en su unidad académica quién está a cargo de la secretaría. ¿Cuándo abren las convocatorias para la carrera de investigador? Pregunta el profesor Baidar. Ya abrieron. Ya abrió. Sí, del 1 de julio y cierra el 30 de septiembre. Bueno, Juan Carlos. Sí, a ver. Sí. No tiene costo la carrera. No tiene costo. En la Universidad Católica de Santa Fe está la carrera docente del 2006, carrera docente donde se pedía poca investigación para poder categorizar también. No se puede categorizar A, B, C, D o E si no tiene investigación. Esta carrera es carrera de investigador, investigación y menos docencia. Pero también docencia en los dos va porque la investigación es el desarrollo del alumno, ¿sí? Y de la relación docente-alumno. El docente que investiga naturalmente que produce mayor desarrollo en ese conocimiento, ¿no? Que transmite y comparte con los alumnos. Sí. Correcto. Bueno. Bueno, Juan Carlos. Perfecto. Agradecer a todos. Esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a la página web también.
vamos a subir el primero y las preguntas que surgieron acá que no están en el primero, las vamos a agregar también. Queda el correo electrónico de consulta y, como dijo Juan Carlos, bueno, esto es una propuesta nueva de la Universidad Católica Santa Fe a un proyecto que la investigación hay que empezarla. Todos vemos cómo empieza, no cómo termina, porque para eso está la investigación, ¿no? Y estimularlo a todo, como dijo Juan Carlos Albi, a que se animen a investigar. Si no es en la carrera de investigación, en los proyectos de iniciación, promoción o formado, o los proyectos de extensión de cátedra anual y bianual. Bueno, gracias. Bueno, gracias muchas a todos. gracias. Buenas Gracias. noches. Buen fin de semana. Buenas noches, gracias.